Bueno, buen día hermanos, un gusto poder saludarles y poder compartir en esta mañana un tema muy importante, un tema que pocas veces se toca en las iglesias, muchas veces se toma como tabú o para no incomodar a las personas, pero cuán importante es hablar sobre un examen de los pecados ocultos. Generalmente vemos los pecados de maneras externas. Muchas veces es más fácil lidiar con los pecados que se manifiestan de manera externa, como la ira, como un mal comportamiento que nos pueden llamar al orden, pero cuando se trata de pecados ocultos, es más difícil el asunto a bregar y a poder trabajar sobre ello, pues como nadie lo ve, entonces pensamos, yo puedo convivir con ellos. Así que en esta mañana vamos a ver el tema, un examen de los pecados ocultos. Este mensaje o tratado fue escrito por el pastor Obadiah Sedgwick, que fue un clérigo inglés que era de corte presbiteriano, era miembro de la asamblea de Westminster, aquella famosa asamblea allá en Londres, Inglaterra. Él vivió entre 1600 y 1658, y así como todos los puritanos que conocemos, tenían un énfasis fuerte en cuanto a la santificación del creyente, en cuanto a vivir una vida en comunidad, pero también de manera privada, tratando con estos asuntos de pecado. Vamos a estructurar nuestro estudio de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a definir qué son los pecados ocultos. En segundo lugar, ¿por qué nosotros debemos ser limpiados de los pecados ocultos? Ya sea de acciones secretas o motivos secretos. Y finalizaremos nuestro estudio con los lineamientos que la Biblia nos da para arrepentirnos y combatir estos pecados ocultos. En el Salmo 19, en el verso 12, conocemos al salmista y siempre apelamos a él cuando nos encontramos en situaciones pecaminosas. Pero una de las cosas que el salmista o el rey David tenía era un corazón íntegro y transparente. Y en el Salmo 19:12 él escribe esto: ¿quién podrá entender sus propios errores o sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí el salmista clama y suplica y hace esa pregunta retórica de ¿quién podrá entender sus propios errores? Ya que el hombre en sí mismo no tiene la capacidad de poder corregirse a sí mismo. Y la súplica continúa, él exclamando, líbrame. Su oración es llevada ante el trono de Dios, suplicando por misericordia, ya que él es incapaz de corregir sus propios errores, sus pecados. Él clama a Dios y le dice, líbrame de los que me son ocultos. El salmista tenía muy claro que no solamente era combatir con aquellos pecados externos, aquellos pecados públicos de los cuales él podría ser acusado, sino sobre todo aquellos que nadie veía, aquellos que le eran ocultos, incluso muchas veces a nosotros mismos por ignorancia. Así que hermanos, si somos honestos, al igual que el salmista, nos damos cuenta entonces de nuestra propia incapacidad, nuestra corrupción bajo el poder del pecado. Sin embargo, para los regenerados hay un deseo profundo de perseverar en la santidad, de ser limpiados, no solo de estos pecados públicos que nos pueden ver de manera externa, sino también de los pecados privados y ocultos, aquellos que nadie ve y que muchas veces los cometemos allá en privado. El apóstol Pablo en Romanos 7,
en el verso 24, de manera angustiante también expresa lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará? Él hablaba acerca de su cuerpo de muerte, sometido a la humillación en el pecado, en ese pecado remanente que hay todavía en los creyentes. Era la súplica de Pablo de manera interna: miserable de mí, ¿quién me librará? Ahora, si nosotros pensamos en el apóstol Pablo, porque en el Nuevo Testamento es como la figura principal de los relatos y en las cartas, en el libro de los Hechos, las cosas extraordinarias, su devoción, su compromiso fiel con Cristo y con el Evangelio, que estuvo dispuesto a padecer, a sufrir persecución. Entonces pensamos cómo este hombre pudo exclamar tales cosas en esa súplica delante de Dios, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará? Y estos ejemplos, como dice en una porción de la Escritura, fueron escritos para nosotros como ese ejemplo de consuelo, no en el consuelo de que nosotros, Pablo y el salmista David incurrieron en pecado, me siento bien porque estoy pecando y ellos también lo hicieron. No, de ninguna manera no fue la excusa para eso, sino más bien para motivarnos a progresar en la santificación y abandonar nuestros pecados públicos y privados. Esa fue la intención y demuestra la batalla de todo cristiano. Así que Pablo clama al igual que David. ¿Cuánto más nosotros necesitamos clamar delante de Dios con esta súplica, con esta intensidad? Porque las rogativas de ellos no son simples oraciones que muchas veces podemos hacer solamente para no sentir tanta culpa. Pero lo que refleja la oración tanto del salmista como de Pablo es una súplica de liberación, un deseo interno de ser liberado de este remanente de pecado que aún batalla de manera interna en ellos. En verdad, hermanos, el asunto de Pablo aquí no era un pecado público, pues aún incluso antes de su conversión, en sus credenciales él dice que era irreprensible y lo continuó siendo después de su conversión. Era un hombre irreprensible, es decir, que no podía ser llamado a culpa delante de los hombres. Sin embargo, no se trata de un pecado público aquí en la vida de Pablo, sino uno dentro de su casa, es decir, dentro de su propio interior. No era el pecado externo, sino en ese momento el pecado interno, su deseo de ser liberado de ese cuerpo de muerte, de aflicción. No era el pecado de Pablo contra otro hombre, sino el pecado de Pablo contra Pablo mismo. Es nuestro pecado, es nuestro combate contra nosotros mismos. El peor enemigo somos nosotros mismos de manera interna. Era esa ley de sus miembros que también menciona en Romanos capítulo 7, verso 23, peleando secretamente dentro de él contra la ley de su muerte. En esa batalla entre la ley de su muerte, la ley de sus miembros y la ley del Espíritu. Esto hizo que aquel hombre santo clamara tanto y que se quejara tanto de esta aflicción. También el apóstol Pablo fue el que aconsejó a la iglesia en Éfeso para que se despojaran de su pasada manera de vivir y que pudieran revestirse del Espíritu, de una mente renovada, dando a entender, hermanos, que hay pecados que acechan en el interior,
así como pecados que rondan en el exterior. Al creyente no solamente lo rondan los pecados en el exterior, aquellas cosas que vemos, tocamos, sino le rondan los pecados en el interior, sobre todo aquello que deseamos en privado. Los verdaderos cristianos, entonces, hermanos, no solo debemos cerrar la puerta por fuera de nuestra casa, no solo debemos barrer la puerta de nuestra casa, la suciedad, no solamente lo externo, sino sobre todo debemos lavar la habitación de nuestra vida. No solo lo externo, hermanos. Podemos ver una casa hermosa en su fachada, bien pintada, bien limpia, sin basura afuera, pero una vez dentro de esa casa miramos aquel desorden, ropa tirada por allá, todo sucio, basura. En esa analogía, aquí el escritor nos menciona de que no solamente debemos ocuparnos de limpiar, de combatir con aquellos pecados externos, como por ejemplo hemos mencionado, si somos iracundos, si somos chismosos o mentirosos, son cosas externas que la gente nos ve y podemos corregirlas, pero no solamente esas externas, sino que debemos lavar todo por dentro. Recordemos que la acusación de Jesús a los fariseos, ¿qué era? Sino que eran unos hipócritas, porque lavaban la taza por fuera usando también esas analogías, pero por dentro estaba sucio. Por fuera externamente se miraban como aquellos santos, como aquellos que oraban mucho y que eran alabados externamente por las personas, pero el Señor les menciona que eran sepulcros blanqueados. Era nauseabundo aquella vida de los fariseos porque no estaban ocupándose de sus pecados privados, internos. Así que no solo debemos despojarnos de los pecados que se manifiestan abiertamente en la conducta, sino que también debemos trabajar para ser limpiados de los pecados que permanecen secretos y ocultos en el espíritu y en la disposición interior. Ahora, ¿en qué sentido son llamados pecados ocultos o qué son los pecados ocultos? Para entender esto debe saberse que el pecado tiene una doble referencia, los pecados ocultos. Número uno, puede referirse a Dios y en segundo lugar el pecado también puede referirse al hombre. Vamos a ver en qué sentido son llamados pecados ocultos y en qué sentido pueden referirse a Dios. Y de esta manera ningún pecado o forma de pecar es realmente oculto. ¿Qué dice la Escritura en Jeremías 23, 24? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vemos en ese pasaje que delante de Dios, ¿quién estará oculto, hermanos? ¿Quién se esconderá delante de este Dios santo? Delante de su presencia, ¿acaso Dios no llena el cielo y la tierra? Su ojo ve a los justos y a los injustos desde los cielos, desde su trono santo. Pero una de las cosas que hizo el pecado desde Adán, en esa naturaleza heredada en Adán, es que la primera reacción cuando pecamos, ¿cuál es? La misma de Adán y Eva, ocultarnos delante de la presencia de Dios. Es la reacción natural de todos los pecadores, aún sabiendo que el Señor ve todo lo secreto de los hombres. La reacción inherente del hombre es ocultarse supuestamente de Dios. Pero Dios ve todas las cosas. No hay manera en que los hombres se oculten delante de Dios, ni en pensamiento, ni en motivación, ni mucho menos en acción.
delante de su presencia el hombre está totalmente desnudo y descubierto, tal como le sucedió a Adán y Eva. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? De esa manera Dios descubre nuestra impiedad y nuestra maldad. En Hebreos 4, verso 13 nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos viendo entonces la relación en ese sentido de los llamados pecados ocultos, refiriéndonos a Dios, y vemos que Dios lo ve todo, y vemos que no hay cosa creada que haya sido manifiesta en su presencia, que no esté delante de Él, desnudas y abiertas a sus ojos. ¿A quién, dice, tenemos que dar cuenta todos los hombres? Ahora, ¿en qué relación ese sentido de los llamados pecados ocultos en cuanto al hombre? Entonces, el pecado también puede referirse al hombre, y así en efecto el pecado se divide primero en manifiesto. Primero es manifiesto y segundo oculto. Ahora bien, a este respecto el pecado puede dominarse oculto de diversas maneras. En primer lugar, con respecto a la persona que peca. Cuando su propio pecado, formalmente considerado, le es oculto a sí mismo. Y aquí vamos a ver que hay pecados ocultos que son cometidos en la misma ignorancia de los hombres. Sin embargo, no por esa razón son justificados delante de Dios. Pues también el pecado de la ignorancia es eso precisamente, un pecado delante de Dios. Es aquello que se hace en ignorancia a la verdad de Dios. Muchas veces pecamos en la manera que tomamos decisiones sin consultar a la verdad de Dios. Cuando tomamos decisiones apresuradas y luego vienen los fracasos a causa de no consultar la verdad de Dios, sino ignorarla e ir en pos de nuestros propios deseos. Y pensamos muchas veces que actuamos bien, pero en realidad estamos pecando delante de Dios. En ese sentido, todas las ofensas que pueden atribuirse al menos a la ignorancia invencible pueden llamarse pecados ocultos. Si entonces en la ignorancia de la verdad de Dios podemos pecar contra Él, ¿cuál es el antídoto que nosotros debemos tomar ante eso? Sino inmiscuirnos de manera diligente en la verdad de las Escrituras, saturarnos de las Escrituras en nuestra mente y corazón con el fin de obedecer la ley de Dios para no pecar contra Él. En segundo lugar, con respecto a la manera de pecar, así los pecados pueden ser llamados ocultos también cuando ya los reconocemos, ya no son por ignorancia. Ahora, respecto a la manera de pecar, cuando están coloreados y disfrazados, aunque vuelan al exterior, sin embargo, no bajo ese hombre de pecado, sino revestidos con algunas apariencias de virtudes. Cuando los buscamos ocultar, disfrazar y colorear para que nadie se dé cuenta de esos pecados ocultos. Hermanos, no todas las acciones del pecado son externas. No son visibles esos pecados ocultos, pero hay algunas, sí, las más peligrosas que actúan dentro de nuestra alma, donde la corrupción yace como una fuente y una raíz. Y esos son los pecados ocultos, los más peligrosos para nuestra alma, porque como nadie los ve, buscamos a toda costa ocultarlos y que nadie se dé cuenta. Sin embargo, se convierten en un peligro dentro de nuestra alma, donde la corrupción yace como una fuente y una raíz. Eso va creciendo, enraizándose en el interior del hombre.
Hermanos, el corazón del hombre es un esquema de maldad. Un hombre dice en su corazón lo que no se atreve a decir con su lengua, y su pensamiento hará lo que sus manos no se atreven a ejecutar. Pues bien, entonces, hermanos, el pecado puede llamarse oculto cuando es pecado y actúa como pecado, incluso ahí de manera interna en el corazón, donde nadie más que Dios lo ve y la conciencia puede ver. Dejar que crezcan estos pecados ocultos es casi un suicidio para nuestra vida espiritual. Por tal razón, estos pecados ocultos deben de ser combatidos con las herramientas y los medios de gracia que Dios nos ha dado. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué entonces nosotros deberíamos desear ser limpiados de los pecados ocultos, ya sea de estas acciones secretas o de motivos secretos? Vamos a ver algunas de las razones por las cuales debemos buscar ser limpiados de los pecados ocultos. En primer lugar, porque los pecados ocultos, hermanos, se convertirán en pecados públicos si no son purificados. Más temprano que tarde se manifestarán en público también. Es con el alma como es con el cuerpo, donde las enfermedades primero se engendran y luego se manifiestan, ¿verdad? Una enfermedad de manera interna se está gestando y luego sale a luz todo problema de la enfermedad, ya sea un virus, se manifiesta externamente, pero inició en el interior, atacando nuestro sistema en el interior, pero luego, al agravarse la enfermedad, se manifiesta. Y si no las extirpa en su raíz, estas enfermedades pronto verán brotar su fruto. Y recordemos, hermanos, un caso de inmoralidad juzgado en Corinto, ¿verdad? Aquel famoso caso, escandaloso caso. Seguramente aquel hombre de Corinto ocultó ese secreto por un tiempo, un secreto escandaloso, pues había tomado la esposa de su padre, es decir, su madrastra. Sin lugar a dudas debió de ocultarlo por algún tiempo. Fue algo que ocultó en secreto por tiempo, pero luego fue expuesto a la luz su pecado y sin tener arrepentimiento. Por esa razón Pablo escribe la carta también y exhorta a la iglesia fuertemente porque no habían juzgado tal caso escandaloso. Y él manda que separen del cuerpo de la iglesia por estos pecados escandalosos y por su corazón no arrepentido. Pecados que incluso en el mundo no se nombraban, dice Pablo. En Santiago 1, verso 15 nos dice: entonces la concupiscencia es aquel deseo intenso por el pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, una vez que esa semilla de maldad en lo secreto se ha implantado y ese deseo intenso por el pecado, ¿qué va a suceder después que ha concebido? Da a luz el pecado, nos dice la carta de Santiago. Es un proceso que nos lleva a que se manifieste externamente. Amados, debemos recordar esto entonces. Aunque el primer terreno del pecado está dentro del corazón, la propensión del pecado es salir al público. Por más que podamos esconderlo, muy pronto se manifestará en público. El mismo David trató de ocultar su pecado contra Betsabé. Y en esa maldad, ¿qué sucedió, hermanos? Por no arrepentirse y por buscar ocultar su pecado de manera secreta, incurrió en un pecado terrible, espeluznante, mandando a asesinar a su fiel soldado
Urías poniéndolo al frente de la batalla con tal de ocultar su pecado. Pero Dios, que lo ve todo, ya sabía de lo que estaba sucediendo. Y conocemos el relato de cómo el profeta fue y amonestó a David de manera fuerte. Conocemos la historia de David. Sí, fue conforme al corazón de Dios, pero las consecuencias de su pecado fueron devastadoras para él y su familia. El pecado siempre trae consecuencias devastadoras. Así que no podemos ocultarlos porque se manifestarán en público. Número 2, ¿por qué nosotros deberíamos desear ser limpiados de los pecados ocultos? Número 2, los pecados ocultos son los que más engañan. Por tanto, debemos limpiarnos de ellos. Los pecados ocultos son los que más nos engañan, por tanto, límpialos. Hay engaño en todos los pecados, hermanos. El alma es engañada por el pecado siempre que peca. Pero los pecados ocultos son los que más nos engañan, son los que más fácil prevalecen entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros aprendemos a convivir con ellos, dado de que nadie se da cuenta de lo que está sucediendo en lo privado con nosotros. Muchas veces la gente convive con ellos, convive en una casa de manera sucia, nauseabunda, delante de Dios, ocultando estos pecados, y fácilmente el alma es engañada. Son los que más fácil prevalecen entre nosotros, hermanos. Primero, porque no tenemos ese estricto y espiritual juicio de los pecados, de estos pecados internos, como los tenemos de los pecados externos. O sea, somos más cuidadosos por los pecados externos porque son los que la gente nos puede ver, pero no somos cuidadosos con aquellos que están ocultos y en privados y que la gente no sabe. Es más fácil ser corregido por nuestros pecados externos, como ya lo hemos mencionado, pero los pecados ocultos, aquellos que los hombres pueden ver, que no pueden ver en nosotros, son los que más dañan nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Roba ese gozo de la salvación, nos causa tristeza, aflicción y daña nuestra relación con Dios. ¿Qué tal, hermanos, para poner algunos ejemplos de pecados ocultos que la gente no puede ver externamente? Nos pueden ver, ay, ese hermano, cómo persevera, ese hermano, cómo lee las escrituras, cómo expone las escrituras, ese hermano, cómo sirve, porque estamos viendo siempre lo externo de la persona, pero no conocemos lo interno, sus motivaciones, sus pecados ocultos. Por ejemplo, hermanos, este pecado oculto, como desear el mal a nuestro prójimo, nadie lo ve, nadie lo está viendo, pero ahí está en lo profundo del corazón. El Señor lo condena con cometer el homicidio mismo. El Señor Jesús así lo dijo. Oíste que fue dicho en la ley, pero ahora yo les digo, dice, cualquiera que desea mal contra alguien, les digo que ya cometió homicidio y es culpable de asesinato. Esos son los pecados ocultos y privados que no se pueden ver, pero que Dios lo ve todo. Ahora, el pecado de la lujuria, de desear la mujer del prójimo, nadie lo está viendo de igual manera, pero está escondido, y de igual manera el Señor lo condena y dice que es cometer el mismo acto del adulterio. Nos damos cuenta entonces cuán peligrosos son estos pecados ocultos comparado estos dos ejemplos que no los manifestamos de manera pública,
pero sí están adentro como un deseo, como una motivación, desearle el mal al prójimo. La Biblia dice que es como cometer homicidio y por tanto ser culpado de asesinato. De igual manera, nadie ve el deseo y la lujuria por otra persona que no sea nuestro cónyuge. Pero la Biblia nos dice que ya ha sido culpable de cometer adulterio. En esa misma escala nos condena la Escritura. Nos damos cuenta entonces del peligro de habitar con pecados ocultos en nuestra casa. Debemos barrer tanto la puerta de nuestra casa, así como la misma casa por dentro. En segundo lugar, hermanos, porque la mayoría de los pecadores evitan pecar en los aspectos externos. Lo que hemos venido diciendo, no cometen ni viven visiblemente en tales pecados, simplemente porque no les gusta la vergüenza y temen al castigo. Nadie quiere ser expuesto a la disciplina del Señor. Y entonces, lo mejor que buscan es esconder en privado sus pecados para no ser expuestos en vergüenza. Pero ¿cuáles son esos pecados ocultos que ninguna ley del hombre puede alcanzar y ningún ojo del hombre puede escudriñar? El pecado oculto, hermanos, siendo invisible ante los hombres, por lo tanto, escapa a todos los controles externos por la vista, el habla y el juicio de los hombres, porque no tenemos la capacidad como hombres de definir cómo está internamente una persona. Recordemos, ¿verdad?, cuando la elección del rey en Israel, el profeta miraba lo externo de los hermanos de David. Sin embargo, Dios miraba el corazón de David, porque no tenemos la capacidad, fallamos como seres humanos, pero Dios, que lo ve todo, que es omnipresente, omnipotente, delante de Él, todos estamos expuestos. Ahora nota, de todos los pecados, mira más los que fácilmente te engañan. Entonces el llamado en esta mañana, si algo ha de quedarse con este estudio, es que debemos ver sobre todo aquellas cosas de las que ocultamos y descuidamos y no combatimos. No quiere decir que descuidemos las demás manifestaciones del pecado, porque en nuestra naturaleza caída combatimos con tanta corrupción interior, pero sí debemos preocuparnos por aquellos pecados ocultos que fácilmente nos engañan. Estos son los que más comete el hombre, los que más le afectan y en los que más tiempo permanece. Los pecados ocultos son los que más comete el hombre y en los que más tiempo permanece, porque como no son visibles, ahí está el autoengaño. Puesto que por lo tanto los pecados ocultos se presentan de esa manera, entonces, hermanos, no es necesario trabajar para ser limpiados de ellos. Debemos entonces velar por estas cosas de manera diligente, porque el creyente ha sido llamado a santificación de manera continua. Y estos pecados obstaculizan el crecimiento de la vida cristiana. Número 3, hermanos, ¿por qué necesitamos ser limpiados de los pecados ocultos? Porque la fuerza del pecado está en el interior, por lo tanto, esfuérzate por ser limpiado de los pecados ocultos. La fuerza está dentro del interior, yace la fuerza del pecado, como esa raíz que brota y luego continúa manifestándose. Si un hombre tiene fiebre de tal manera que su lengua arde en su boca y su carne se está cocinando con calor ardiente, sin embargo la fuerza de esa fiebre no está en su espíritu,
ni su interior, ellos son incendiados por algún desorden enfermizo, como les mencioné el caso de un virus. Hay una procedencia interna. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque las acciones externas son bastante malas, las fortalezas están dentro del alma. Nadie comete un pecado externo así por así, ¿verdad? Sino que ha habido ese proceso de concebirlo, de que esa semilla del pecado comience a desarrollarse hasta que da a luz el pecado, dice, y el pecado, la muerte. Entonces, si tan peligroso es esto, y la fuerza está en el interior de esa semilla del pecado, entonces debemos hacer énfasis en combatir estos pecados ocultos. Número 4, ¿por qué debemos ser limpiados de estos pecados ocultos? El principal objeto de la mirada de Dios es la estructura interior y secreta del alma. Trabajad pues para ser limpiados de los pecados ocultos. ¿Por qué? Porque Dios no mira tanto lo externo, sino lo interno, como la esencia del hombre, de quién es, su carácter. No podemos fabricar o disfrazarnos delante de Dios. Por esa razón es que nuestras obras, por más buenas que sean al ojo humano, no sirven delante de Dios, no compran el favor de Dios, ni mucho menos pueden justificarnos. Porque proceden de la naturaleza caída en Adán. En el Salmo 66, 18 nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pasamos por alto muchas veces los salmos. Mire cómo dice el salmista: si en mi corazón, viendo hacia lo interno, reconociendo su corrupción en lo interno, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. En el Salmo 51, 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo privado. Ahí en lo privado, en lo secreto, es quienes somos realmente, que estamos desnudos delante de su presencia. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Y la verdad tiene que ver muchas veces con reconocer, con arrepentirnos de nuestra maldad interna, de los pecados secretos, pero que delante de Dios están descubiertos. Pero sobre todo, hermanos, que lo que nos mueva no sea tanto el sabernos descubiertos delante de la presencia de la santidad de Dios, sino porque traicionamos a nuestro Dios y Señor. Por eso se dice a menudo en la Escritura que Dios escudriña la mente y el corazón, la parte interna, la naturaleza interna del hombre, lo cual da a entender su observación especial de la estructura secreta. Es cierto que Dios acusa los pecados manifiestos, ¿verdad? Porque no quiere que ninguno sea profano y asimismo emite acusación particular contra los pecados ocultos. También Dios nos corrige por los pecados externos, públicos. De igual manera, Él se preocupa por nuestra vida interna sobre todo. ¿Por qué? Porque no puede soportar a ninguno que sea hipócrita. Y así lo manifestó muchas veces al pueblo de Israel. Ustedes de lengua, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y otras veces le dice: no me traigan ya ofrendas y sacrificios, ya no quiero. Esto está podrido. Porque Dios no puede soportar a ninguno que sea hipócrita. El hombre es para Dios lo que es en su interior.
Y en esto, hermanos, hay muchas personas que se revuelcan en pecados ocultos. El apóstol se quejó de ellos en su tiempo. En Efesios 5:12, él escribe esto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay personas que no tienen ninguna decencia para hablar de estas cosas, sino que las hablan. Es vergonzoso, dice la Escritura, hablar incluso de lo que hacen en secreto. No es que están ahí para confesar los pecados unos a otros. Esa no es la intención por la que estos hombres estaban hablando. No era la intención de confesión de pecado, sino más bien en encontrar gozo y deleite en lo depravado de sus corazones. Claro que debemos hablar unos a otros y confesar nuestros pecados para que esto nos lleve al arrepentimiento. Habla de los que vivían en fornicación, en inmundicias secretas. Hermanos, ¿cuántos hay que se envuelven en ellos mismos, en los pensamientos secretos de la maldad aborrecible y aún en las acciones secretas de la misma, como si no hubiera Dios para mirarlos, ni conciencia para vigilarlos, ni día de juicio ante el cual comparecer? Los hombres que actúan secretamente en esta impiedad tienen un ateísmo práctico. Viven en pecado pensando como que si Dios no los ve, como si su conciencia no los vigila y como si no hay un día de juicio donde los hombres tendrán que comparecer delante de Dios. Uno de los pasajes más aterradores de la Biblia se encuentra en Romanos capítulo 2, 16. Pablo escribe a la iglesia en Roma y él dice: en el día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ese es un pasaje aterrador, porque Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Un día vamos a comparecer delante de su trono y Dios juzgará aquellos secretos de los cuales siempre cuidamos, ocultamos, disfrazamos para no ser expuestos. Pero es mejor, hermanos, pasar la vergüenza aquí en esta tierra confesando nuestros pecados para apartarnos de ellos, que pasar la vergüenza en la eternidad de ser lanzados con Satanás y sus ángeles al lago de fuego. Entonces no es una cosa sencilla, no es una cosa a menospreciar, a minimizar los pecados ocultos o secretos. Hay al menos 3 terribles pecados que cometen los hombres a la vez. Primero, ese mismo pecado que tanto quieren encubrir. Segundo, la hipocresía, la cual es una pantalla para tu pecado o una cubierta santa para un corazón y una vida práctica impía. Un tercero es el ateísmo. Si no hay un ateísmo formal, o sea, una persona que se encuentra en estos pecados ocultos, no solamente tiene estos 2 elementos anteriores de cargar con esa aflicción y culpabilidad interna, de cargar con la hipocresía, sino también cargar con un ateísmo virtual, como si Dios no fuera Dios en secreto, como que si solo Dios nos puede ver en público, como si Él pudiera ver solo en la luz y no en la oscuridad, como si su ojo fuera solamente como el ojo de un hombre, mientras que Él es un ojo universal y es una luz sin ninguna oscuridad.
estos tres elementos que cometen los hombres de manera terrible cuando ocultan sus pecados privados. Finalmente, hermanos, en este estudio que hemos visto qué son los pecados ocultos, algunos los cometemos ignorando la ley de Dios, yendo sobre nuestros propios corazones, y también aquellos que de manera deliberada los ocultamos. Vimos entonces también por qué es necesario limpiarnos de estos pecados ocultos. Y ahora, ante la gravedad de los pecados ocultos, ¿qué nos manda entonces la Biblia a hacer? Porque necesitamos encontrar respuesta en las Escrituras para no ser dejados ante esta aflicción y maldad. En primer lugar, hermanos, es reconocer que no existe ningún pecado, ya sea público u oculto, que no pueda ser perdonado y limpiado en la sangre del Cordero de Dios. Efesios 1:7 nos dice, en Él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Fue el sacrificio de Cristo, fue su sangre derramada en la cruz por los pecadores, quien pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Así que no hay ningún pecado del cual el hombre no pueda ser librado en este mundo, por difícil, por duro que éste sea. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, hermanos, si estamos batallando con pecados ocultos, secretos, una vez reconocido que en Cristo hay perdón de nuestros pecados, en segundo lugar, podemos ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor y sumo sacerdote, Jesucristo, en el cual tenemos perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, allí hay una como condicionante. Si confesamos nuestros pecados, pero esa confesión, hermanos, no debe ser vista de manera superficial, porque muchas veces decimos, voy a decirle al Señor, voy a confesar, pero no hay un arrepentimiento interno, son palabras huecas y vacías. La confesión tiene que ver con este arrepentimiento que nos lleva a cambiar de dirección, a un camino opuesto a esa maldad que había en nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él, Cristo, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, no solo para perdonarnos, hermanos, sino para limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino que nos limpia de esa iniquidad de la cual hay en nuestro interior. En tercer lugar, hermanos, podemos acudir a hermanos maduros en la fe, que sean confiables, llenos de amor, pero firmes en la verdad, a fin de que nos ayuden a combatir con estos pecados ocultos en consejo y oración. Cuando no podemos salir de estas cosas, debemos acudir a hermanos maduros en la fe, que sean confiables, llenos de amor, pero firmes en la verdad. En la carta de Santiago nos dice, es un pasaje que es usado a veces para los enfermos, pero en realidad el énfasis es confesar los pecados unos a otros. Dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que la Escritura también nos manda confesar nuestros pecados unos a otros, a orar unos por otros. Finalmente, en el cuarto lugar,
debemos persistir en la mortificación del pecado, no minimizar ningún pecado, sino tener el estándar alto de la santidad que Dios demanda en nosotros, para disfrutar de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ese es el propósito de la mortificación del pecado. Progresar en la santificación. Hay un pasaje que dice que tenéis como fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. En Romanos 6:22 nos dice la Escritura: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ese es el pasaje, la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, si hemos nacido de nuevo, si Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo, nuestra condición como hijos de Dios no es vivir en la esclavitud del pecado, no es vivir bajo el dominio del pecado. ¿Podemos incurrir en pecado como creyentes? Sí, porque estamos todavía combatiendo este remanente de pecado. Sin embargo, el cristiano que ha nacido de nuevo no vive bajo esclavitud, sino en la libertad del pecado y hecho siervo de Dios, porque tenemos por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto de todo este trabajo de ocuparnos, como dice Filipenses, de nuestra salvación con diligencia, combatiendo nuestros pecados? Nuestro fruto es la santificación. Y el resultado de todo, hermanos, es la vida eterna, por lo cual Dios ha destinado estos medios para que progresemos, combatamos el pecado y crezcamos en santidad para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre amado, te agradecemos por tu bendita palabra que nos ha exhortado, Señor, y juntamente con los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu, como el rey David, Pablo y tantos otros que suplicaban internamente, Señor, sufriendo estas aflicciones del tiempo presente, de que mientras estemos en este mundo, Señor, nuestros cuerpos están en humillación, Señor, aún bajo este remanente de pecado. Estamos en el ya, pero todavía no, Señor, esperando nuestra liberación total de este cuerpo de corrupción, donde en aquel día seremos transformados, Señor, a cuerpos incorruptibles, a una mente perfecta, Señor, santos perfectamente. Pero mientras estemos en este mundo, Señor, tendremos que luchar ferozmente contra nuestros pecados internos, sobre todo aquellos ocultos, Señor. Líbranos, Señor, de los pecados ocultos y no permitas que seamos engañados, seducidos por ellos, para que crezcan esas raíces profundas de ellos, Señor, y puedan, Señor, contagiar el resto de nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre, a confesar unos a otros nuestros pecados, porque todos luchamos con lo mismo, Padre. Todos luchamos, Señor, en esta tierra contra todos estos pecados, Padre. Pero tenemos a nuestro sumo sacerdote, a Cristo Jesús, quien intercede por nosotros de día y de noche, a fin de que, Padre, nos mantengamos firmes en esta carrera, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.